Bienvenidos al primer panel de discusión virtual denominado Colombia la más educada 2025. Con apoyo del Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Militar Nueva Granada, nos acompañan Diana Celi, gerente del programa Todos a Aprender del Ministerio, Nayib Betancourt, gerente del programa de Excelencia Docente, y Liliana Vargas, directora Calidad para la Educación Preescolar Básica y Media del Ministerio. Asimismo, quien les habla, José Chaparro, gerente de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Sin más preámbulos, iniciamos entonces nuestra jornada denominada Colombia la más educada. Lineamientos estratégicos para lograr ciertos objetivos que el Ministerio de Educación Nacional y el gobierno se han propuesto. Nuestra agenda, entonces, está compuesta por 4 ejes temáticos transversales que vamos a ir tratando poco a poco. La primera, la jornada única. En segundo lugar, la excelencia docente. Tercer lugar, Colombia se educa. Y por último, Colombia invierte en educarse. No siendo más, iniciamos entonces con nuestra primera panelista, Liliana Vargas, a quien le tenemos una primera pregunta sobre la jornada única y es ¿en qué consiste esta estrategia? Gracias, José. Es un placer estar en este panel con expertos de la educación. ¿En qué consiste la jornada única? La jornada única es una estrategia que busca garantizar el gozo efectivo del derecho a la educación de los estudiantes del país en condiciones de equidad y calidad, una educación pertinente para todos, como el camino para la construcción, la paz y el nuevo país que todos deseamos. Esta también se entiende como una estrategia de gestión del tiempo escolar para profundizar en el desarrollo de competencias básicas en áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales e inglés. Muchas gracias, Liliana. Bueno, y del mismo modo, tenemos también otro programa que aquí nos va a explicar Diana Celi sobre Colombia se educa, Colombia aprende y red de maestros, conexión total con docentes. Quisiera, por favor, Diana, que nos amplíes un poco más la información sobre este programa. Con el mayor de los gustos, un saludo muy especial para todos los presentes. Bueno, a nivel general, esta estrategia es considerada como el espacio virtual donde la comunidad académica colombiana puede acceder a diferentes tipos de recursos que se aplican en los procesos educativos. La finalidad principalmente, pues, es incentivar el uso de las TIC para el mejoramiento de las actividades de aprendizaje, enseñanza y también lo vinculamos directamente con la red de maestros. Entonces, esta estrategia nace como iniciativa del Ministerio de Educación Nacional para fortalecer el diálogo y empoderar a los docentes en su rol como garantes del derecho de educación de calidad, por supuesto, aprovechando las nuevas tecnologías digamos que el enfoque principal es ser el punto de encuentro de esta estrategia con los docentes. Perfecto, Diana. Y aquí nos cabe una pregunta y es, ¿en qué se benefician los docentes entonces de este programa que acabas de explicar? Claro que sí. En ese sentido, pues al ser parte integral del portal Colombia Aprende y de los procesos de la Oficina de Innovación Educativa, a través de Red de Maestros se ofrecen herramientas digitales como lo es la plataforma de contenidos pues, para aprender. También posee algunas unidades didácticas digitales curricularizadas acorde con los derechos básicos del aprendizaje, algunas secuencias didácticas y en general pues contenidos curriculares y pedagógicos de forma permanente. Gracias, Diana. Yo creo que la explicación y la información que has dado ha sido pertinente. Y bueno, continuando entonces con nuestra agenda y nuestros ejes temáticos, aquí Nayib Betancourt también hace parte del proyecto excelencia docente. Y aquí la pregunta para ella es sencilla, igual que nuestras panelistas anteriores. ¿En qué consiste este programa de becas, Nayib? Bueno, este programa de becas nació cuando en el año 2014 nos dimos cuenta que el 71% de los docentes que están vinculados en las aulas no tenían ningún estudio posgradual. Y pues nos dimos a la tarea de generar proyectos o alianzas con diferentes universidades para poder generar este tipo de estrategia con los docentes. Deben tener unos criterios, la edad debe ser menor de 45 años, el tipo de vinculación puede que esté en periodo de prueba
o con vinculación de planta en colegios del Ministerio de Educación o de secretarías de educación. El lugar de desempeño tiene que ser las aulas, el tipo de cargo docentes o directivos docentes, y las áreas de desempeño están en el área de español, matemáticas, sociales, primaria, jardín o docentes directivos como rectores o coordinadores. ¿Qué se busca fortalecer con este programa? Los procesos de reflexión-acción sobre los problemas que existen en las entidades educativas, las dinámicas del trabajo dentro de los colegios y generar prácticas pedagógicas cualificadas en un mejoramiento de los ambientes de aprendizaje y del currículo. Para esto, pues hay unos aportes de las entidades territoriales que pueden ser aportes blandos que implican la gestión, en donde los rectores serán los veedores de estos docentes que están haciendo estas becas. Estas becas pueden, o pueden ser aportes duros, cursos que se dan por parte de los otros entes territoriales. Estas becas pueden ser tanto del 100% o desde el 70% como tal. ¿Cuáles son los aportes que se generan o que necesitan los docentes o que van a dar los docentes? Entonces, revisar los indicadores del colegio para poder generar un problema de investigación, desarrollar su proyecto de investigación que impacte en el mejoramiento de la educación, del entorno educativo, y permanecer 2 años en la educación educativa. Para eso, pues se van a articular en este programa de becas al Ministerio de Educación, a las universidades, a las secretarías de educación y a las entidades educativas. ¿Qué tiene que hacer o cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos? El MEM va a hacer la preselección de los establecimientos educativos, ya que deben presentar niveles bajos en el IFEX. Va a dar todas las universidades, a vincularlas con el ICETEX, aportar el 100% o el 70% de la financiación de estas becas, y va a asegurar la calidad. ¿Qué va a hacer la universidad? Pues ajustar la maestría para los intereses y dar énfasis en la práctica docente y acompañar a la institución educativa y evaluar su programa formativo. La Secretaría de Educación pues va a participar o va a generar participación de los docentes, va a aportar al fondo de becas y va a apoyar con viáticos a los docentes beneficiarios si son fuera de la ciudad donde están. Y la educación educativa va a dar el plan de mejoramiento de la institución, consecuentemente con procesos generados con los docentes en formación. Excelente, Nayibe. Y así como existen becas para los profesores, para los docentes que están en las aulas, también existen algunas becas entregadas por el ICETEX y son unos fondos específicos, ¿cierto? En primer lugar, contamos con el fondo de subsidio que apoya el acceso y la permanencia de los estudiantes beneficiarios en ciertas épocas, ¿no? Este tipo de beneficio no es de carácter reembolsable, pero tenemos también los fondos condonables y esos fondos condonables sí tienen digamos que no permiten que el estudiante al finalizar sus estudios deba en cierta medida devolver o pagar, siendo que se condona la deuda mediante la prestación de servicios, terminación de estudios, trabajo social o entre otros. Aquí hay diferentes líneas por las cuales el estudiante pudiera recibir una condonación de su préstamo del fondo ICETEX. Tenemos unos reembolsables que se ha hecho en los que se hace el reintegro del valor prestado de acuerdo con el plan financiero y el valor de las tasas de interés fijadas en el reglamento operativo del fondo. Por último, tenemos los fondos mixtos, que es un sistema de financiación que combina características del de reembolso y el de condonación. Es importante tener en cuenta acá que existen unos fondos especiales para el sector salud,
para las poblaciones indígenas o negro o afros, que también llamamos nosotros, y para las víctimas del conflicto armado de Colombia. No siendo más, continuemos otra vez nuevamente con las preguntas y regresamos con Liliana Vargas, esta vez preguntándole, bueno, ¿y la jornada única a dónde quiere llegar? ¿Cuál es esa finalidad, objetivo de la jornada única? Claro que sí, José. El Ministerio de Educación Nacional ha decidido promover la implementación de la jornada única en el país en respuesta al clamor de los estudiantes, padres de familia, rectores y secretarios de educación que ven en esta una poderosa herramienta de transformación para la vida de los niños y jóvenes que hacen parte del sistema educativo oficial. Con este objetivo, el Ministerio de Educación implementará el Colegio 10, el cual ofrecerá el ciclo completo desde preescolar hasta el grado 11, con más y mejores espacios, entendiendo esto con los componentes de infraestructura. Tenemos aulas equipadas, laboratorios de física y química, ciencias naturales, laboratorios de tecnología e innovación, biblioteca escolar, comedor y cocina, zona administrativa, sala de maestros, áreas recreativas, canchas deportivas, conectividad y baterías sanitarias y servicios generales. Excelente, gracias por la información. Yo creo que importantísimo y como usted lo ha dicho, Liliana, ha sido la respuesta a la solicitud, a la apelación de varios actores en la educación, ¿no? Aquí también importantísimo el programa de Colombia Libre de Analfabetismo, que apoya completamente también o tiene cierta relevancia con la jornada única. Y aquí regresamos nuevamente con Diana Alejandra Celi, haciéndole la pregunta, bueno, ¿y Colombia Libre de Analfabetismo, a dónde quiere llegar? ¿Cuál es su objetivo también? Claro que sí. Bueno, de forma particular quisiera comentarles que es una de las 5 líneas estratégicas de la política del sector educativo que se orientan pues a la superación del analfabetismo, como lo pueden ver. Entonces, directamente a dónde queremos llegar, de acuerdo con los parámetros establecidos por la UNESCO, para que Colombia sea un territorio libre de analfabetismo, debe alcanzar una tasa inferior al 4%. Durante todo ese transcurso, el camino para cumplir la meta propuesta, durante el camino, transformaremos pues miles de vidas de personas adultas quienes tendrán oportunidades pues para mejorar sus condiciones de vida, que es lo más importante. Bien, en ese sentido, ¿cómo queremos llegar? ¿Verdad? Entonces, pues alfabetizar a 676.000 personas que requiere pues realmente un esfuerzo significativo y el compromiso de diversos actores, necesita un trabajo conjunto con diferentes entidades territoriales, se pondrán en marcha diferentes mecanismos de intervención, entre los cuales pues principalmente se encuentra el compromiso de las secretarías de educación, de las entidades territoriales certificadas, pues con la erradicación del analfabetismo. Y pues también se propone que se continúen con las alianzas público-privadas intersectoriales con las que de pronto el Ministerio de Educación Nacional tenga convenio para liderar esta gran propuesta. Gracias, Diana. Yo creo que efectivamente este programa es uno de los más importantes en la medida en que la lectoescritura es una de las habilidades principales que debe adquirir el colombiano precisamente para alcanzar lo que el gobierno en un momento se propuso en paz y equidad, ¿no? No podemos desligar la paz y la equidad de la educación como bien lo tenemos nosotros aquí en nuestras explicaciones. Regresando también con Nayibe, en el programa de excelencia docente, es importante y aquí surge la pregunta de qué es eso del programa Todos Aprender 2.0. ¿Por qué 2.0? ¿Por qué no 1 o 3? ¿A qué se hace referencia a este 2.0, Nayibe? Bueno, José, este Todos Aprender 2.0 hace referencia a lo que vivimos o en lo que se estaba viviendo en el año 2015 con respecto a las páginas web, donde primero era el 1.0, donde solo había
un emisor de mensaje que decía todos los mensajes y demás, pero cuando ya hablamos de 2.0, hablamos de una interlocución entre un emisor y un receptor. Por eso es 2.0. Y el objetivo de este programa es mejorar los aprendizajes en los estudiantes de transición a quinto, en las áreas de matemática, lenguaje, en los establecimientos educativos de más bajo desempeño de la prueba saber. Para eso se va a hacer un fortalecimiento en la operación operativa y pedagógica de los colegios bajo varias estrategias como las rutas de enseñanza y las rutas de fortalecimiento en los procesos educativos que hay al interior del aula. Esos objetivos de las rutas están en implementar estrategias y soluciones que ayuden en las áreas de matemáticas y lenguaje en ese fortalecimiento en los niños, en una lectura crítica y en manejar las actividades dentro del aula propuestas. Eso se va a hacer con unos aportes de las entidades territoriales donde van a dar las cartillas, donde van a dar capacitaciones a los docentes y en esa ruta de los docentes pues tienen que tener una capacitación, tienen que saber cómo mejorar los procesos de matemáticas y lenguaje en el aula y todo esto se va a hacer por medio de los aportes del ministerio para esta ruta. Yo creo que la frase entonces de todos aprender aplica completamente con este programa que usted acaba de escribir, Nayibe, muchas gracias. Y usted lo ha dicho, ¿no? Esto responde también a los resultados de las pruebas saber, y aquí es cuando aparece el protagonista de estas pruebas, el ICFES, ¿no? Y teniendo en cuenta que existen diferentes niveles para estas pruebas, está el saber para tercero, para quinto, séptimo y noveno, y también el más conocido por todos porque es tal vez al que muchos le tienen miedo, ¿no? El saber 11. Evidentemente, ¿en qué consisten estas pruebas? Evalúan la calidad de la educación mediante la aplicación periódica de pruebas por competencias básicas, así como de cuestionarios que recogen información sobre contextos personales, familiares, escolares, con el objetivo también de medir no solamente los factores que están incluidos o inherentes a la educación, a las aulas, sino también los que están, digamos, extracurriculares o extra académicos, ¿cierto? Aquí también en las pruebas Saber 11 evidenciamos que se evalúan criterios o componentes como la lectura crítica, las matemáticas, las ciencias naturales, ciencias sociales, las competencias ciudadanas importantísimas, ¿cierto? Y el inglés, que es quizás para Colombia el propósito, como lo venía hablando también Diana, con el programa de bilingüismo o Colombia bilingüe, ¿no? Esto no es sin más, sin los aportes del ICFES y la entidad territorial certificada, que en cada uno de los niveles de evaluación tienen ciertas responsabilidades. Y en las primeras vemos acá que es comprender los reportes de los resultados, analizar estos resultados para diseñar acciones. No es solamente conocer un diagnóstico de la educación, sino también poder implementar acciones de mejora. Asimismo, pues un seguimiento oportuno. Para esto también pues, se hace necesario enlazar los resultados de las pruebas saber de tercero, quinto, séptimo y noveno con las pruebas saber 11. Y claro, pues estas entidades territoriales tienen otras responsabilidades previa a la aplicación de estas pruebas, durante la aplicación de las pruebas y con el uso de los resultados, que es quizás lo que más importa en este momento, es qué hacemos con esos resultados. No solamente es presentar la prueba y mirar qué pasó ahí, si de los 15.000 estudiantes o 1 millón de estudiantes todo lo presentaron, sino conocer y actuar bajo los resultados de estas pruebas, saber qué presenta el ICFES. Toda la logística claramente hace parte de estas entidades territoriales. Aquí tenemos que tener en cuenta todo el sistema de matrícula estudiantil y el directorio único de entidades que pretenden, digamos, o que hacen la educación en Colombia, ¿no? Por dar algunos aportes. Bueno, continuemos también entonces, ya dándole paso y regresando con Liliana. Y yo, bueno, aquí cambiando un poco, ya nos habló de la jornada única. ¿Cuáles son los aportes del Ministerio de Educación y los docentes en todas estas políticas o lineamientos o en alguno en particular, si nos quiere conversar usted?
Bueno, el Ministerio de Educación Nacional ha venido realizando aportes muy significativos en esta jornada. El primero de ellos es la cofinanciación para la alimentación escolar con un aporte de 1.320 pesos por ración de almuerzo. Como segunda instancia, tenemos la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la construcción de 30.693 aulas nuevas, para que más de 1.500 sedes educativas adelanten su jornada única escolar. El Ministerio de Educación brinda permanentemente acompañamiento y asesorías a los entes territoriales en la reorientación del plan de estudios de la jornada única para que este esfuerzo contribuya decisivamente a mejorar los niveles de calidad de la educación en Colombia. En cuanto a los aportes de los docentes, la implementación de la jornada única y el mejoramiento de la calidad educativa será posible con el trabajo diario de los docentes en sus aulas. Son los docentes los que pueden aprovechar el tiempo disponible para que los niños aprendan más, puedan identificar nuevos contenidos, generar mayores reconocimientos en cuanto a las dificultades que presentan algunos estudiantes, realizar actividades e incorporar los nuevos recursos disponibles como las bibliotecas y los contenidos digitales. Y pues finalmente son los docentes los que harán posible que un mayor tiempo de estudio signifique más aprendizaje. Usted lo ha explicado de manera oportuna y es que el ministerio pone los recursos iniciales para poder implementar, pero los hacedores, los que ejecutan estas actividades finalmente son los docentes y efectivamente protagonistas en la educación colombiana. Muchas gracias, Liliana. Bueno, continuando con la agenda, entonces también aparece el programa o la estrategia de modernización de la educación media y aquí Diana Alejandra nuevamente para que nos comente cómo vamos a lograr esto, en qué consiste, de qué trata esta modernización, porque es importante entender que todos los programas que genera el Ministerio de Educación Nacional pretenden a una modernización. Por favor, para que usted nos comente. Con el mayor de los gustos, claro que sí. Bueno, principalmente, ¿qué podemos decir? ¿En qué consiste? En implementar una serie de acciones estratégicas para responder a los retos de aumentar las tasas de cobertura y calidad educativa en este nivel, ¿sí? La educación media. De esta manera, pues queremos mejorar las tasas de cobertura en la educación media a través de estrategias que permitan aumentar la matrícula y reducir los índices de deserción tanto en el tránsito de la educación básica a la educación media. Muy importante, ¿cierto? Ahora también queremos que pues, se mejore la calidad en educación media a través de estrategias que garanticen que los jóvenes tengan la oportunidad precisamente de desarrollar sus competencias básicas en matemáticas, en ciencias, en lenguaje, y lo cual pues debe verse reflejado en unos mejores resultados en las pruebas Saber 11, ¿cierto? Estas estrategias que buscan, en primer lugar, pues fomentar el desarrollo de las competencias básicas en los jóvenes, fomentar el acceso y permanencia de los jóvenes en la educación media y fomentar el tránsito a la educación terciaria, por supuesto. ¿Cómo lo queremos lograr? ¿Cierto? ¿Bajo qué estrategias? Entonces, bajo las siguientes estrategias se pretende llegar a la modernización de la educación media. Entonces, una de las estrategias es la convocatoria a la educación media para todos, que es una estrategia que permite aumentar la cobertura en la educación media trabajando de la mano conjuntamente con las entidades territoriales certificadas. Otra estrategia es la convocatoria Fondo de Fomento a la Educación Media, que es una estrategia para financiar programas de articulación de calidad en la educación media. Otra de las estrategias es SENA en noveno. Es una estrategia conjunta con el SENA para fortalecer las competencias básicas en matemáticas, ciencias y lenguaje de jóvenes de grado noveno que se preparan para ingresar a la educación media. Otra de las estrategias principalmente que también están enmarcadas dentro de este programa es las competencias básicas en décimo y 11, que es una estrategia de fortalecimiento de las competencias básicas en matemáticas, ciencias y lenguaje de grados décimo y 11 mediante el uso de una plataforma que pues permite planes individuales de estudio, práctica y evaluación según las necesidades que tenga cada estudiante. Y otra de las estrategias muy importante también es el acompañamiento a jóvenes del programa Serpilo Paga, ¿sí? Que es una estrategia para acompañar a los jóvenes beneficiarios de este programa en etapas 1 y 2 y 3. Otra de las estrategias también muy importantes es el programa de formación de los docentes PTA a partir de
que empezó a regirse a partir del año 2016 y es una estrategia para formar docentes con énfasis en el desarrollo de su conocimiento pedagógico de contenido. Entonces, pues estas son las estrategias con las cuales pretendemos, modernizar a la educación media. Muchas gracias. Y usted lo ha dicho y tal vez se sorprende uno al escuchar que dentro de la transversalidad está el SENA, ¿no? Que hace parte del Ministerio de Trabajo. Muchas personas pensarían que es del Ministerio de Educación, pero no es del Ministerio de Trabajo. Y qué bueno que entre ministerios también se apoyen y el SENA, pues efectivamente, gran ejemplo de educación de calidad, ¿no? Bueno, en Nayibe, y asimismo, como incentivamos y tenemos programas específicos para los estudiantes, para evitar la deserción, como nos ha comentado Liliana, Diana Alejandra, también hay unas políticas en donde nuestra razón de ser o su razón de ser son los docentes. Cuéntenos sobre esa política de excelencia docente, amplíe un poco más de información, por favor. Bueno, como había hablado nuestra doctora Diana, pues dentro de estas políticas educativas estamos nosotros como interrelacionando varios contextos del ambiente escolar y sobre todo del ejercer docente dentro del Ministerio de Educación. Entonces, para ello, pues lo primero que tenemos es esa red de maestros que habló nuestra doctora, en donde pues se comunican los docentes por medio de herramientas como las TIC y pues tenemos dos portales, donde uno es Red Académica y otro es Colombia Aprende, que allí se están fomentando todo la parte de comunicación entre los docentes y más ahorita pues en este tiempo de pandemia. También tenemos unas herramientas para la excelencia de nuestros docentes, como el día que ya habló nuestra doctora Liliana, y las becas de los docentes y todos aprenden, que pues ya profundizamos en ellos. Pero también tenemos actividades para consolidar la profesión docente y uno de ellos son los Juegos Deportivos del Ministerio, donde los docentes se reúnen y hacen actividades deportivas tanto a nivel distrital, departamental y nacional. Se juegan bolos, varias actividades educativas. También un programa de fidelización donde por medio de pioneros los docentes tienen un carnet para hacer descuentos eh, en ciertas empresas o en ciertos almacenes se tienen descuentos. También hay un día de conocer y reconocer a nuestros docentes y se hace por el incentivo de calidad educativa dado por el día E y una noche en reconocimiento especial a la excelencia de los docentes. Pues Nayibe, con todo lo que usted nos cuenta, yo creo que cualquier persona quisiera ser docente, ¿no? Tienen bastantes cosas ahí interesantes que ofrecerle a nuestros docentes, además que hacen una labor bastante importante. Muchas gracias. Bueno, y asimismo, pues es importante saber y reconocer que el plan maestro de regionalización es clave para que todos estos programas lleguen a cada rincón de Colombia y no se quede solamente en las ciudades capitales. Pero ¿qué es regionalizar o cuál es la propuesta de regionalizar? Es aumentar las oportunidades de acceso a la educación superior de calidad a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, si bien comenzamos y hemos hablado de proyectos educativos de diferentes niveles, aquí específicamente tratamos la educación superior. ¿En dónde la vamos a, o cómo hacemos la regionalización? Bueno, a través de un estudio que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional se han cruzado diferentes variables de desarrollo entre los municipios con las formas de regionalizar descritas más adelante que podríamos nosotros involucrar las ciudades capitales, hay unas que son los nódulos, los núcleos, y vamos a tener también, por ejemplo, identificados, ejemplo, el municipio de Soacha, que está muy cercano a la ciudad de Bogotá, en donde contamos con la gran mayoría de las universidades o instituciones de educación superior, ¿cierto? Y bueno, digamos que el ministerio ha identificado distintas formas en las que va a comenzar a conectar estos municipios o estas regiones en las que no existe fácilmente o que no están presentes las instituciones de educación superior. ¿Cómo se quiere llegar a esto? Pues a través de tres formas. Una es llevar la oferta terminal, la movilidad total y la movilidad parcial. Es decir,
vamos a llevar la educación a estos puntos y de esto tenemos ejemplos claros como universidades como la Minuto de Dios que está presente en diferentes municipios y que su, digamos, casa matriz o sede principal está acá en Bogotá, la movilidad total en la que ayudamos a los estudiantes a llegar a estas ciudades principales o la parcial, que pues, digamos que con la virtualidad se complementa. Esto además, los gobiernos locales tienen que sumarse a la estrategia. Esto no es solamente algo del ministerio, los gobiernos locales, departamentales, municipales, deben sumarse a este plan maestro de regionalización, construyendo y creando fondos en el ICETEX, que ya hemos, digamos, ahondado un poco sobre el tema. Bueno, continuemos entonces con la agenda. Liliana Vargas, muchas gracias nuevamente para que participe acá y bueno, existe un índice sintético de calidad educativa, pero uno ve ese nombre y dice, ¿cómo es eso de sintético y a qué se refiere entonces ese índice? Quisiera que ampliara usted la información, por favor. Por supuesto, afirmar que queremos elevar la calidad educativa es fácil de decir. Sin embargo, es indispensable saber en dónde estamos, a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a conseguir. Pero todas estas preguntas deben enfocarse en lo más importante, nuestros estudiantes. Por esto, hoy contamos con una nueva herramienta que nos permitirá medir nuestro trabajo para saber cómo estamos y cómo podemos mejorar. Es así que lanzamos el índice sintético de calidad educativa. Con ella sabremos con certeza cómo estamos en cada uno de nuestros ciclos educativos, básica primaria, básica secundaria y básica media. Evaluar la calidad educativa en nuestros colegios no puede centrarse únicamente en el desempeño académico de los estudiantes. En consecuencia de ello, este índice apunta en cuanto a 4 componentes. El primero es el progreso, que nos muestra qué tanto ha mejorado la institución educativa en relación con el año anterior. El desempeño, el cual refleja el puntaje promedio que nuestros estudiantes obtuvieron en las pruebas Saber Pro para matemáticas y lenguaje. Y para primaria veremos los resultados de las pruebas de tercero y quinto, y para secundaria los de noveno, y para media los de 11. En cuanto a la eficiencia, corresponde a la proporción de alumnos que aprueban el año escolar y pasan al año siguiente. En cuanto al ambiente escolar, corresponde a la evaluación de las condiciones propicias para el aprendizaje en el aula de clase. Si creamos un balance y nos ponemos metas en cada uno de estos 4 componentes, todos subirán conjuntamente, potenciando nuestra educación de mejor calidad a todos nuestros niños y niñas. Y también estaremos cerca de la meta que nos estamos aportando, y es apostarle pues a estos 4 componentes para hacer la Colombia mejor educada. Por tal motivo, se emplea el Día de la Excelencia. Bueno, pero ¿qué es el Día de la Excelencia? Porque usted nos cuenta aquí sobre eso. Nayibe también nos comentó algo sobre el día E y uno queda como, bueno, ¿a qué se refiere ese día E o Día de la Excelencia, Liliana? Si por favor nos cuenta. Claro que sí. La estrategia siempre día E consiste en proporcionar a todos los maestros colombianos herramientas y acompañamiento pedagógico para realizar actividades de diagnóstico de los niveles de aprendizaje de sus estudiantes y así diseñar estrategias de mejoramiento, fortaleciendo sus prácticas de aula. Como primera herramienta, hemos entregado en cada colegio del país la caja de herramientas. Esta caja de herramientas que contiene valiosas e importantes acuerdos que establecen los informes de las pruebas de tercero, quinto y noveno en las áreas de lenguaje y matemáticas. También, ¿qué trae esta caja? Encontrarán por primera vez la matriz de referencia de las pruebas Saber Pro y cómo se indican esas competencias, y se evidencian los aprendizajes en lenguaje y en matemáticas. Igualmente, la caja contiene los derechos básicos de aprendizaje, los DBA, que presentan la primera versión de los conocimientos fundamentales en las áreas anteriormente mencionadas. Y finalmente, les estamos entregando unas orientaciones pedagógicas que complementan el proceso de la construcción de estrategias de mejoramiento pedagógico.
Eso es. Gracias, Liliana. Yo creo que es importante que las personas que están con nosotros conozcan todas estas herramientas y qué más que esta caja de herramientas que proporciona el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, hemos hablado también que uno de los componentes que evalúan las pruebas saber están relacionadas con el lenguaje, o esa segunda lengua. Aquí, pues, con el tema del inglés, ¿cierto? Y Diana, ¿conocemos o existe un Colombia Bilingüe? Es un programa que ha implementado el Ministerio de Educación Nacional. Quisiera que usted también, por favor, nos cuente un poco más sobre este programa Colombia Bilingüe. Con el mayor de los gustos, claro que sí, José. Bueno, te cuento que principalmente este programa, esta estrategia, Colombia Bilingüe, eh, digamos que se remota directamente a que Colombia pues, ha avanzado de manera significativa en índices de competitividad, en atracción del turismo extranjero y en la oferta de bienes y servicios. Pero pues, sin embargo, para poder responder a la demanda de estos sectores, el país se enfrenta a una realidad innegable. Y esa es que la gran mayoría de los colombianos pues no se pueden comunicar en inglés. Entonces, lo anterior tiene una explicación muy sencilla. Y lo que pasa es que la enseñanza del inglés nunca ha sido una prioridad real de nuestro sistema educativo actual, ¿cierto? Entonces, por eso queremos que lo sea y que todos los niños y las niñas y los jóvenes matriculados de colegios oficiales cuenten con una oportunidad precisamente de aprender inglés, perdón, desde pequeños. Entonces, ¿el objetivo fundamental cuál es? El objetivo fundamental es lograr que los estudiantes se comuniquen cada vez mejor en inglés y que puedan acceder a mejores oportunidades laborales y profesionales. ¿A dónde queremos llegar? Esa es una gran pregunta. Entonces, pues bajo este contexto, el programa Colombia Bilingüe del Ministerio de Educación Nacional se ha propuesto la meta de subir para los próximos años el nivel preintermedio B1 del 2% al 8% y del 7% al 35% de los estudiantes de grado 11 en nivel básico A2. Entonces, pues el logro de esta meta pues conducirá a que nuestros estudiantes se comuniquen cada vez mejor en inglés y que puedan acceder a mejores oportunidades laborales y profesionales. ¿Cómo queremos llegar? Pues vamos a llegar a través de unas estrategias. Aquí hemos diseñado alrededor de 3 estrategias, las cuales ya les voy a comentar. Precisamente la estrategia número 1, los docentes. Entonces, pues para ello es muy importante que para lograr las metas propuestas se requiere pues precisamente eso, mejorar el nivel de inglés de los docentes que enseñan ese idioma en el sector oficial. Por ende, pues es muy importante que se utilicen cursos de inglés presenciales, semipresenciales, que se haga acompañamiento en el aula y que haya un plan de incentivos como pasantías en el exterior, por ejemplo. Otra de las estrategias es el modelo pedagógico y aquí hay que tener en cuenta que el país no cuenta con un currículo para la enseñanza del inglés y que los docentes del inglés del sector oficial no disponen de los materiales para su enseñanza. Entonces, precisamente por eso se adelantará una construcción de un currículo general con orientaciones para el diseño de los planes de estudio y el desarrollo y publicación de los materiales de aprendizaje para el inglés en los grados de sexto a 11. Otra de las estrategias que finalmente pues planteamos para esta estrategia, perdón, valga la redundancia, es la utilización de materiales y recursos pedagógicos. Entonces, pues para esta estrategia se realiza la dotación de material y recursos pedagógicos para primaria y secundaria, incluyendo talleres de formación docente, por supuesto, y acompañamiento en el aula. Bueno, excelente reto para el Ministerio de Educación Nacional, pero veo que la tenemos clara, ¿no? Tenemos las estrategias diseñadas. Muchas gracias, Diana. Bueno, pero Diana, también sé que usted tiene información sobre el Plan Nacional de Lectura y así como el inglés, también uno de los componentes que evalúan las pruebas saber es el tema de lectoescritura o de lectura, ¿cierto? Y aquí le han puesto un nombre muy, muy llamativo, ¿no? ¿No? Leer es mi cuento. Entonces, con base a eso, cuéntenos el cuento de qué significa el Plan Nacional de Lectura, por favor. Con el mayor de los gustos, claro que sí. Bueno, ¿en qué consiste esta estrategia principalmente? Bueno, esta estrategia, Plan Nacional de Lectura, Leer es mi cuento, es una iniciativa que busca que los colombianos pues integren la lectura y la escritura a su vida cotidiana, ¿cierto? Busca, además de eso, fomentar el desarrollo de competencias del lenguaje y pues que se mejoren las habilidades en la lectura y escritura en estudiantes de educación preescolar, básica y media. Entonces, ¿a través de qué estrategias? Pues a través del fortalecimiento de una estrategia muy importante como lo es la biblioteca escolar como ambiente
educativo fundamental. Entonces, este Plan Nacional de Lectura promueve con las secretarías, instituciones y docentes que promueve acciones con estudiantes durante toda su escolaridad y de manera transversal en todas las áreas, asignaturas y niveles educativos. Gracias, Diana. Excelentes dos estrategias bastante importantes porque creo que son dos de las competencias más importantes en este momento. Usted bien ha dicho las razones por las cuales son prioritarias para el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, Nayibe, hace rato no la escuchamos y también tenemos aquí más información en la que usted nos puede ayudar y ya nos contó cuáles son los incentivos que tienen los docentes, pero hay un incentivo más importante tal vez para muchos, ¿no? Algo que motiva más y es esa escala salarial y ascensos. Entonces me gustaría que usted nos cuente un poco más sobre esto. Bueno, antes del año 2002, el decreto de escalafón era el 2277. Este escalafón se regía de la escala 1 hasta la escala 14, el siendo el A y el B para normalistas y personas que no eran docentes. En este escalafón, las personas subían por publicaciones y por años de servicio, pero a partir del año 2002, el escalafón docente cambió y estamos en el decreto 1278. En ese decreto, pues una de las razones de sacar la estrategia de becas es que las personas pueden subir su escalafón docente con maestría y con doctorado. Por ejemplo, para el nivel 3 solamente se puede con maestría y con doctorado para poder llegar a este nivel. Pero si yo quiero cambiar de nivel o cambiar de letra, como ustedes se dan cuenta que hay A, B, C, D, A, B, C, D, nosotros tenemos que hacer, o los docentes hacen un video que es una autograbación de sus clases. Estos videos tienen una duración de 60 minutos y los docentes, aparte de eso, tienen que tener un componente pedagógico y llenar un formulario con la explicación didáctica y pedagógica de su clase. Entonces, si yo quiero pasar de A a B, pues hago el video, pero si yo quiero pasar de 2 a 3, debo tener mi maestría, porque si no, no puedo pasar al escalafón 3 y quedaría siempre en el escalafón 2 o en el grado de escalafón 2. Entonces, para pasar de 2 a 3 sería con la maestría y con las letras, pues con el video y también de 2 a 3, maestría más video. Entonces, así es como nos reubicamos y reubicamos el ascenso docente en los diferentes colegios. Excelente, yo creo que esta es una de las estrategias más importantes en la medida en que la profesionalización y la educación de los docentes va en ascenso, ¿no? Pero bueno, pero para pagar estos buenos sueldos, porque veo que hay unos buenos números ahí, debe existir un programa de sostenibilidad financiera del sistema de educación superior. Y en este momento, lo que compete a esa sostenibilidad en la educación superior como tal es y en el ámbito público, ¿no? Las instituciones de educación superior públicas deben contemplar una asignación de recursos por resultados en calidad, equidad, pertinencia e incorporar un sistema de seguimiento a las metas propuestas y el impacto alcanzado. Pero aquí tenemos que reconocer que hay ciertos vacíos y necesidades en la educación superior en Colombia. Y esto debido a que las entidades territoriales deben presupuestar cada año los recursos que por Ley 30 de 1992 deben transferir a estas instituciones, ¿cierto? Y hay que reconocer aquí la falla de estas entidades territoriales porque muchas de ellas han contraído cuantiosas deudas con las universidades públicas, es decir, no le están girando ese recurso necesario además por obligación, como lo comentaba para la Ley 30 del 92, ¿cierto? En ese sentido, pues hay que recuperar esas deudas y hay que fortalecer los presupuestos del funcionamiento e inversión de las instituciones de educación superior públicas y saneamiento de los pasivos de las entidades territoriales con esas instituciones. Es así que el Ministerio de Educación Nacional brinda el apoyo técnico y la definición y orientación de las metodologías para el cálculo de aportes y deudas que tienen que generar
estas entidades territoriales. Es decir, vamos a apoyar a las entidades para que paguen esos recursos que le deben a cada una de las instituciones en diferentes orden del territorial, perdón, departamental, municipal o lo que convenga, lo que se requiera, ¿no? Entonces, asimismo, y también lo tocaron en algún momento en nuestro último programa o estrategia que vamos a tratar el día de hoy, el SERPI lo paga. Y bueno, este programa busca que más jóvenes colombianos accedan a la educación superior de calidad a través de créditos condonables. Bien veíamos que el ICETEX tiene algunos fondos, pero este SERPI lo paga, tiene unas características especiales. Y es que solo a modo de dato, en el 2012, 17.000 de los 27.000 estudiantes que generaban los mejores resultados en la prueba Saber eran de estratos 1, 2 y 3. Por tanto, eran los que menos tenían acceso a la educación superior. Es así que con aliados estratégicos como las instituciones de educación superior acreditadas en calidad, no pueden ser cualquiera, ¿cierto? Hemos establecido unos criterios para que puedan acceder esos estudiantes a estos créditos condonables. Los avances de este programa es la nivelación académica en las áreas de matemáticas, comprensión lectora, expresión escrita de inglés, la orientación en técnicas y hábitos de estudio, educación financiera, manejo del tiempo, entre otras. Los pilos, o como denominamos nosotros a las personas que ingresan a este programa, se encontrarán con una batería de estrategias de acompañamiento del ministerio, ¿cierto? Que busca garantizarles una experiencia exitosa. No es solamente decirles ingresen a la universidad, sino que los vamos a acompañar para que todo el proceso de formación termine felizmente, ¿cierto? Bueno, esto ha sido el mayor contenido de la sesión de hoy, no sin antes indicar que así como hemos estado aquí algunos representantes del Ministerio de Educación Nacional, también abrimos un canal de comunicación para los docentes, para escuchar la voz del docente, de los profesores. Nayibe, si por favor nos cuenta un poco más sobre esto y pues nos despide a las personas que están con nosotros en este primer encuentro que hemos denominado Colombia Más Educada 2025. Muchas gracias. Bueno, para concluir este día, pues nosotros hicimos una recompilación o perdón, dejo de presentar un momento para poder presentar la pantalla. Hicimos un Padlet donde le preguntamos en forma de foro a diferentes docentes de instituciones educativas distritales y privadas. De las distritales se encuentra el Colegio I de Venecia y el Colegio Divino Niño, en donde ellos pues nos dieron sus implicaciones y sus opiniones con respecto a la jornada única. Entonces, por ejemplo, pues cogimos tres grandes puntos que son, digámoslo así, digámoslo, como de flexión, como de que puede generar debate dentro de los colegios, y una de ellas es la jornada única. A veces nos venden en los noticieros que los docentes no quieren la jornada única, pero es interesante al leer que los docentes sí quieren la jornada única siempre y cuando sea con educación de calidad. Que no sea que los niños pasen el tiempo y sea la guardería de los papás, sino que tenga un trasfondo de educación de calidad y que sea con infraestructuras necesarias y buenas para los estudiantes, porque pues hay colegios que de pronto no tienen la infraestructura para que los niños estén de 7 o de 6:30 de la mañana a 3 de la tarde. Otro día es el día E, porque pues el día E nosotros sabemos que FECODE y la ADE manejan días alternos en varios colegios distritales, ya que se oponen a este día. Pero pues también nos dimos cuenta que muchos colegios distritales, sobre todo el colegio Divino Niño, ellos sí hacen el día E, mientras que el colegio Venecia hace algo
alterno al día E, que es lo que propone FECODE y la ADE. Entre las instituciones trabajadas, las políticas de mejoras educativas como Colombia Bilingüe, Red de Maestros, el plan Leer es mi cuento. En el Colegio Venecia se hace Colombia Bilingüe, se hace la modernización de educación media por medio del programa Media Fortalecida, y el plan Leer es mi cuento se hace en los dos colegios por medio de fortalecimiento de las bibliotecas y concursos de lecturas de cuentos. Entonces, pues fue muy interesante leer a los docentes, escuchar sus voces y saber que pues nosotros desde el ministerio, todas estas políticas, pues generalmente y todos los años estamos haciendo retroalimentaciones y modificaciones para poder generar una Colombia más educada en el 2025. Les agradecemos mucho su atención el día de hoy. Creo que fue un espacio muy enriquecedor para todos los que participamos en ellos y escuchamos a cada uno de nuestros gerentes, ya que pues lo que queremos como ministerio es tener una Colombia muy educada, con gente y ciudadanos totalmente empáticos, que sean fruto de todo el esfuerzo de tanto docentes, como, padres y comunidad educativa en general. Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Que tengan un buen día. Gracias igualmente. Con mucho gusto.